Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos. A nosotros es un gran placer gozar con todos ustedes, los amantes del diseño y el interiorismo y arquitectura, en esta gran convocatoria que ha tenido a bien pues organizar para nosotros la revista Altava. Esta noche me acompañan, como ya dije precedentemente, Maite y Laura de la tienda Visage. Y la idea es que juntos aquí miramos y más sobre su experiencia propia de lo vivido, de todo lo que tiene que ver con los estampados en este enorme mundo del diseño y del interiorismo. Por ello vamos a iniciar entonces a iniciar con la definición de lo que es el estampado. Por estampado básico, eh, tenemos que decir que es la aplicación de una imagen, diseño o patrón sobre una superficie que puede ser tela, papel, madera o algún metal mediante la presión de un molde, sello o plantilla entintada o la transferencia de calor o presión de una lámina o material como por ejemplo el vinilo. Como resultado queda una figura impresa o adherida a una superficie generando texturas perceptibles y una apariencia artesanal única. ¿Sabes Entonces, qué, Judy? Aprovechando que tú acabas de dar esa definición de estampado, me trae a la mente a veces cuando recibimos clientes en la tienda que el cliente a veces tiende a confundir lo que es estampado con lo que es un patrón. Entonces a veces vienen a la tienda y dicen, lo que queremos es una tela con un estampado grande. Y el estampado es el proceso de estampar, no la obra. Una tela de obra grande es otra cosa. que Pero nosotros puede, lo entendemos. claro, que puede ser muchas veces, aún siendo un patrón grande, no necesariamente utilizándose la técnica de estampar. Puede ser de bordar, de coser, de pintar y no necesariamente a nivel del estampado. Y la percepción de los clientes es que una obra es un patrón, viene a ser un estampado. En ese sentido, lógicamente, todo lo que tiene que ver con estampados es un mundo enorme y por eso decimos que cada espacio puede contar una historia a través de los estampados. Yo creo que sería bueno hablar un poquito de la historia de los estampados y Laura nos va a ayudar en este sentido. Claro que sí. Tenemos que mencionar que la historia influye mucho a los estampados porque son un reflejo de la cultura, de la economía y de eventos sociales de la época. De hecho, en los tiempos antiguos sugería hasta el estatus social de la persona, cómo se vestía y el tipo de tela que tenían. Entonces, también marca tendencia en los estampados, los eventos históricos. Aquí podemos, por ejemplo, poner el ejemplo de los camuflajes que se empezaron a utilizar en la Segunda Guerra Mundial y su uso era estrictamente militar. Pero a partir de ahí podemos ver que se puso en tendencia para el resto de la gente y se usaban en ropa, en tejido, en cojines. Y es como una onda como que entra y sale, pero se ha mantenido desde entonces. Claro, entonces ahí me viene la idea a la cabeza de que lógicamente ese proceso histórico que hoy nos trae a nuestra cotidianidad, todos los estampados, es lo que realmente permite que el día de hoy no solamente en telas y demás, sino en muchísimas cosas como esas fundas que ustedes tienen hoy, cortesía de Tisage, en ropa, en cerámica, en porcelana, en goma, en textil o en cualquier otro, lógicamente ese inicio que hace muchos años, siglos, comenzó en otras épocas históricas, pues hoy nos trae Bueno, esta. de hecho, podemos ver que en la historia los egipcios portaban hojas de plátanos con diferentes formas y las estampaban, le ponían los tintes y las estampaban tanto en las paredes como en papiro, como en papel y hasta en textiles. Y después en China se empezó a usar bloques de madera maleable, se hacía el dibujo y se tallaban, se les colocaban y así empezó la impresión en bloques, que es per se el estampado. Y ya después en la revolución tecnológica, a partir del 1750, se empezó el uso de serigrafía, donde eran unos cilindros con la serigrafía y el tejido se enrollaba y pasaba por el rolo y ahí estampaba también la tela. Que hasta el día de hoy son todavía procesos muy utilizados en toda la industria manufacturera de textiles y de recubrimientos como los papeles decorativos. Todos esos procesos que se usaban desde esa larga data
son utilizados al día de hoy, como les acabo de decir, pero también incluso los mismos patrones en esta edad, ¿verdad? Contemporánea, podemos ver cómo se vuelve otra vez a lo orgánico, a los patrones tradicionales, que ahorita Laura va a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, nada, vamos a hacerlo un poquito más interactivo, la presentación, y hablar un poquito de cómo introducimos esos estampados en nuestros proyectos. Entonces, normalmente cuando un cliente me contacta vía telefónica o de manera personal, se acerca con sus sueños, ideas, necesidades, ganas de cambiar por alguna razón u otra, por monotonía, por cansancio, porque su espacio le refleja tristeza, le refleja a veces mucha información y no le da tranquilidad, por ejemplo, en las habitaciones. Entonces, luego de tener esa conversación con el cliente en el que se hace casi una especie de amistad con él o ella, inicia ese proceso lógicamente de diseño, de conceptualización del diseño de lo que del área que vamos a intervenir. Lógicamente se hace una visita de levantamiento y luego de dimensionar, de elevar los muros, de ver cuáles son las necesidades constructivas primeramente, ver el tema de la iluminación, ya sea la iluminación natural o la artificial. Luego que ya tenemos todos esos puntos claros, inicia entonces el hermoso mundo de lo que es trabajar con todo lo que son textiles y recubrimientos para muros, paredes y o ventanas. A veces no es desde ese momento es que inicia esa conceptualización, sino desde el momento en el que accedo al espacio y visualizo un espacio, un canvas en blanco, una vez conozco el cliente, digo, wow, me lo imagino de esta manera. Y ya en mi cabeza hay lo más probable, una idea clara de hacia dónde voy, siempre y cuando, claro está, el cliente no tenga una idea particular de cuáles son sus requerimientos y sus gustos y que no coincidamos, pero casi siempre coincide. Entonces ahí es que viene ya lógicamente la relación de larga data que tengo con Visage y nos adentramos en ese proceso de selección que a veces dura días para seleccionar un solo espacio. No, se ve sencillo, pero no lo es. A veces para seleccionar un pabilito de un color específico, taupé, claro, que no sea chocolate, pero que tampoco sea crema, a veces duramos horas y días para seleccionar una paleta de, qué sé yo, de 10 textiles diferentes, combinando las texturas que sean de gran escala o de pequeña escala y que lógicamente resurja al final una propuesta adecuada a lo que el cliente espera. Entonces, nada, Laura nos va a comentar entonces un poquito sobre el portafolio de Tisage en todo lo que tiene que ver con esta gama de productos. Bueno, a nosotros nos encanta cuando ya los diseñadores van llegando a la tienda con sus ideas ya conceptualizadas para ayudarlos a plasmarla y enseñarle al cliente. En Tisage nosotros tenemos un sinnúmero de líneas, desde francesas, italianas, americanas, alemanas. Cada una tiene su estilo y su personalidad diferente. Por ejemplo, contamos con la línea Casamance, es una línea francesa. Desde sus inicios, Casamance tiene los tradicionales patrones franceses, como el toile de Juif, y tiene que ahí se pueden ver, generalmente son de dos colores, con un fondo blanco, y ahí se ven escenas de la cotidianidad campestre, pero también escenas románticas. Ya ha evolucionado a flores o animales. Perdón que te interrumpa, ha sido utilizado también en la cultura asiática y muchas veces nos encontramos un chino azerí muy parecido al tual, en el cual cuentan esas historias de esos paisajes asiáticos y vemos las pagodas o los sombreros así chinos y orientales. Sí, eso es lo bueno, que cada cultura adopta ciertas cosas de las otras culturas. Y Casamance, por ejemplo, no se queda atrás en esto, sino que ellos recientemente también tienen colecciones modernas, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que se caracteriza por patrones grandes, de gran escala, pero ellos también cuentan esta de escala mediana y chiquita para complementar, y lisos, obviamente, para complementar y su colección completa. Ahí, Laura, te voy a pedir que nos cuente un poco, porque a mí misma me surgió la inquietud, estando un día allá, ¿cómo se nutre ese diseñador que está allá en Francia y que diseñó esta tela? O sea, ¿de dónde él se imagina, se inspira, saca esa inspiración para tener vastas colecciones durante el año? Porque todos los años hay 2 o 3. Claro que sí. Cuatro colecciones al año, específicamente en esa casa. Entonces,
le consulté a las chicas, pero ¿y cómo es que cada año vienen, lógicamente, paletas de colores diferentes? Lógicamente hay unas tendencias a nivel mundial que se siguen, pero ellos en particular se nutren de unas experiencias riquísimas. Ellos en particular, generalmente cuando conceptualizan una colección hasta le ponen un nombre y me encanta ver cuando ellos lanzan la colección tienen una historia. Por ejemplo, yo tenía una colección que tenía muchos elementos de Art Deco y ellos nos decían que su equipo de diseño iba, por ejemplo, a París o a Niza o a las ciudades donde ese movimiento arquitectónico tú lo puedes ver. Y ellos sacan elementos de ahí, arcos, y lo plasman tanto en el diseño, se inspiran para el diseño de la tela y de los papeles decorativos, porque tienen ambas cosas. Y es sumamente interesante. A veces tienen como que cosas étnicas, patrones étnicos, y son viajes que el equipo de diseño hace a África. O sea, la verdad que es un proceso muy interesante. Del diseño creativo de cada pieza que llega, por ejemplo, en una línea como esta, que es una línea con un carácter elevado, de calidad elevada, a la que acceden o accedemos quienes queremos unos textiles que cuentan una historia realmente. No es una tela que necesariamente es una tela simple, sino que tiene bordados, que tiene historia, que tiene calidad, a los que valoran, que tienen hilos de lana, de seda, que los estampados pueden ser pintados o pueden ser bordados. Entonces todo eso obedece lógicamente a un criterio de unos tejidos de una alta gama o elevados para el área Y a veces diseño. simplemente son tejidos estampados y ellos deciden coger ciertos toquecitos y bordar sobre el estampado, que también da un toque que lo que hace diferente, lo real. sumamente diferente. Yo quería aportar, por ejemplo, yo visité el área de diseño de Casamance. O sea, cualquier cosa puede servir para empezar un diseño, marcar un estilo. Tienen libros de tendencia, pegan una hoja que recogieron de la calle, un color, un pedazo de hilo, un tejido, una foto que tiraron en algún momento. Todo es un trabajo tan grande que hacen de recolección de imágenes, de productos, que le toma casi un año recolectar, juntar, diseñar y plasmar. Es un proceso bastante largo y muy interesante. Entonces, yo creo exacto, que Maite nos va a ayudar un poco con todo lo que tiene que ver Con otras líneas. con otras líneas. También tenemos la línea de Sanderson, que es una línea muy clásica. Algunos recibieron una bolsa, como lo ven ahí, bien romántica, marca un estilo bien romántico, maximalista, emite calidez, tiene mucho geométrico, mucho movimiento, una gama de color muy interesante. También vemos reflejada en esta línea, que es inglesa, la influencia de los jardines ingleses en ella, cómo tomó relevancia en una época y cómo se plasmaron esa afinidad con la naturaleza acompañado de los colores. Judy recientemente tiene una ejecución que realizó basada en esas inspiraciones y en ese estilo. ¿Les gustaría que Judy les enseñara? Lo hicimos así para hacerlo un poco más interactivo, que no fuera tan monótona la charla. Yo feliz, lógicamente, de compartir con ustedes uno de mis más recientes proyectos, súper inspirador, cálido, muy parecido a mi estilo particular, personal. Y nada, yo feliz de compartirlo con ustedes, porque no fue solamente un placer colaborarle a Arlene Rivera, que es una reconocida chef, sino más que un honor que ella me seleccionara para, lógicamente, hacerme parte de su hogar. Ella me contó que hace, creo que 6 u 8 años, decoró su casa y a lo único que no le puso la mano fue a su habitación principal porque quería ponerle una atención especial. Y bueno, cuando me contactó, yo feliz de tener esa conversación con ella. Ahí, lógicamente, pudimos coincidir en muchísimas de las ideas que a mí como interiorista me dio la percepción de su persona, de su personalidad, de su gusto. Y efectivamente ella confió ciegamente en todo el criterio que yo quise plasmar en su habitación. Es una persona para mí muy conocedora de lo estético, tiene un alto sentido de la belleza, de las piezas, de quien hace una pavlova chiquitica, así de hermosa como la hace Ambrosía, que seguro ustedes la conocen, tiene un alto sentido de lo estético y esa es la clienta a la que, a la atención al detalle. Entonces, nada, luego, cuando accedí a su habitación, era para mí un canvas en blanco, porque lógicamente tenía muy cosas de cuando ella se mudó. Y ella me dijo, mira, sugiere lo que tú entiendas que deba hacer. Yo, no importa, vamos a arriesgarnos con color,
El esposo estaba de acuerdo también, que es un tema importante a tomar en cuenta, porque muchas veces en las habitaciones cuando son compartidas con el esposo o con la pareja, lógicamente no todos entran en esa Que le pongan sinfonía, en que flores. incluyan flores o que lo pongan muy cargado. Los hombres tienen un estilo un poco más minimalistas, pero él es feliz, estuvo de acuerdo con todo. Y nada, en el caso de su habitación, era una habitación de un buen espacio, creo que era casi 6 por 6 metros más o menos. O sea que tenía unos espacios para unas mesas laterales amplias, para un sofá delante de la cama, para trabajar una pared como punto focal detrás, en el que van a ver en un ratito cómo elegí y seleccioné un mural decorativo que cuenta una historia de la campiña inglesa de la línea Sanderson, que es la misma bolsita con el toal que ustedes tienen ahí. Y eso, traté de hacer un espejo con el espaldar de la cama. Nos atrevimos a hacerlo con el espaldar de la cama para crear una sensación como de que se perdía en el tiempo y en el espacio esa historia tan hermosa que contamos. Lo enmarcamos en un marco de madera, el sofá quedó bellísimo y nada. La paleta de colores es más o menos esta que ven aquí, trabajada con tonos marrones, azules, verdes, salvia, completada con una ropa de cama súper sencilla, minimalista y sin mucho detalle y con pocos cojines, porque ya todo lo demás lo decía la habitación como tal. Ella amante, lógicamente, tiene un sentido de la belleza. Yo le dije, mira, Arlene, déjame al momento de colocar las piezas decorativas de la estantería que fabricamos a medida con tope de mármol, le dije, déjame, no compremos nada. Vamos a esperar que con lo mismo que tú tienes, yo estoy segura que van a haber piezas que van a quedar bellas. Y cogimos piezas incluso de vajillas de plata, galleteros de plata, piezas antiguas, que fue lo que colocamos y la verdad que quedó espectacular. Entonces, ahora vamos a ver un videito que nos van a colocar en pantalla para que ustedes puedan apreciar el antes y el después de este proyecto reciente. Hola, acompáñenme a revelarle a Arlene el resultado final de su habitación. Como les había comentado, Arlene es una clienta muy especial, pues todos conocemos su exquisito gusto. Desde el inicio buscaba crear un espacio acogedor y elegante y con mucho carácter. El espaldar de la cama se convirtió definitivamente en el punto focal, acompañado por cojines que combinan diferentes texturas y telas, creando un contraste y armonía visual. En las paredes, el estampado de este wallpaper, que cuenta una historia hermosa, nos dio el punto de partida para iniciar la paleta de colores y el estilo. Para las cortinas, trabajamos con una combinación de 2 telas estampadas y le dimos terminación con una pasamanería en velvet. Les cuento que además incluimos piezas únicas que Arlene ha ido coleccionando a lo largo del tiempo. Objetos con historia que se integran al diseño y lo hacen aún más personal. Cada decisión fue pensada para que la habitación reflejara su esencia y fuera un lugar donde se sienta realmente en casa. Así luce hoy este proyecto y estoy feliz de compartirles cómo se unió todo en perfecta armonía. Bello. La verdad que ese Bueno, trabajo te quedó, Judy. Creo que podemos decir que después de este video, ¿qué podemos aprender? Que los estampados realmente tienen un lenguaje. Nos hablan, nos llevan, nos dan calidez, nos dan frescura también, nos llenan los espacios, nos causan texturas. Podemos jugar con diferentes texturas, terminaciones de telas, terminaciones más simples, terminaciones más complejas que compiten una con otra, pero no se hacen daño una con otra. Piensen en esto, estas imágenes que vamos a ver ahora, Judy, que tenemos aquí, y vamos a ver cómo se comportan, qué vemos aquí en esto, en estas imágenes. Fíjense que tenemos patrones grandes, patrones importantes, tenemos color fuerte combinado con un color sólido al fondo. ¿Qué más podemos ver en la otra? Fíjense aquí como tenemos en la próxima. Aquí tenemos los print pequeños combinados con rayas, con el mismo print. Pero fíjense como a la vez, de la otra imagen, aquí vemos colores más frescos. Aunque son obras que son, vamos a decir, un poco cargadas, pero lo transmiten frescura. Perdón. Exacto. Aquí vemos también patrones que marcan mucho, importantes. Como vemos cómo trabajan con juego de color,
Como tenemos obra en las alfombras, en la butaca más ligera, pero nuestra cortina es nuestro punto focal. Ahí señalamos que el punto focal de la cortina, y también interesante me parece el techo con un color intenso para bajar un poco, aún habiendo un punto focal a nivel de puro, pues no importó, se puso un techo de color sólido y como quiera, al final los muros claros destacan en perfecta armonía el espacio. En esta foto podemos ver una cantidad de patrones. Para quien se atreve, lógicamente Que no todo el sabemos que no mundo todo el se mundo va, se atreve. exactamente, que no todo el mundo se va a atrever a ponerlos. Inclusive podemos ver dos patrones protagonistas, uno en la cortina y uno en el sofá. Y los cojines tienen patrones a mediana escala y a escala pequeña, que yo siento que eso es lo que más armoniza, Judy. Cuando nosotros estamos haciendo un espacio, saber jugar con las escalas, no todos los patrones pueden ser grandes, no todos pueden ser chiquitos. Y luego sacamos de los patrones principales, sacamos colores lisos. Y aquí podemos ver que tanto el papel como los cojines decorativos es más o menos el mismo patrón, pero jugando con los colores. Si algún cliente quisiera en la anterior aligerar eso, se pudiera poner en el sofá, entonces ponemos el sofá liso y se le pone el piping. O sea, hay muchas formas de bajarle un poquito. Aún introduciendo todo el tema del estampado que hemos estado definiendo. Exactamente. Aquí podemos ver que es un espacio un poquito más sobrio y por eso utilizamos los cuadros como si fuera el punto focal, que combina perfectamente con el trabajo de boiserie que tiene la madera. Entonces, sigues dando como esa formalidad y esa sobriedad. Evoca también el famoso tartán inglés, que lógicamente tiene una muy larga data y también trae como ese aire de, lógicamente, de inspiración europea. Este proyecto fue chulísimo, Judy. Nos encantó trabajarlo contigo, porque esto era una cliente de Judy que le encantaba, tiene una pasión por el diseño. Pero es un Y la comedor. moda, perdón, Y la amante de la moda, es una influenciadora de modas muy reconocida. Y perdón que te interrumpa, el mural, que ahora le van a explicar desde dónde viene, era como un punto focal que ella me pidió que quería que tuviera el apartamento. Y que es algo muy importante porque este comedor no tenía ventanas. Entonces normalmente usamos como los patrones las cortinas y tú lograste con el mural de una ruina griega traer como ese punto focal y distribuirlo en el ambiente completo. Pero te va haciendo juego. No sé si se nota con el mueble empotrado que tiene el fondo de un mármol en ese mismo color. Tallado. El comedor, la mesa del comedor también. Perdón, el mármol de aquí de Marmotec. Gracias. Yo también estoy aprovechando. Este es un baño de visita, que es un reto que a nosotros nos encanta. Aquí se ve que el trabajo del fondo de la madera tiene ya un diseño de mármol, que es un chevron, que es un poco rígido. Entonces Judy lo combinó con un papel de grafia que le aporta calidez, movimiento al baño, movimiento. Entonces tiene unos diseños de animales grandes, una escala muy grande y unas obras orgánicas que le aportan movimiento y que no compiten, sino que suavizan la rigidez del diseño de la pared del fondo. Bueno, aquí esta es una habitación de proyecto reciente también de una niña de 8 años, en el que la mamá me sugirió que fuera todo bien calmado. La niña es un poco, ¿verdad? Alegre. Activa y alegre. Entonces ella me dijo, mira, quiero que tenga patrones, pero que por favor tenga todo bien suave. Aquí, como pueden ver, usamos unos patrones grandes combinados con unos cuadritos crepa con blanco, integramos algunos detalles así un poquito diferentes como el ratán de las lámparas y un cojín en el centro con imitación de pelo para hacerlo como un poquito más infantil. En este espacio, que lógicamente como se puede ver, tiene una iluminación muy interesante que evoca al drama o al dramatismo. Nos podemos fijar como las cortinas, esos patrones grandes es lo primero que llama la atención. O sea, si no tuviera el patrón, como que bueno, estaríamos viendo como madera y colores neutros, pero una vez está la cortina, vemos el movimiento, la vida y lo que hablamos hacia un rato. Y la personalidad de este espacio, que lo que queríamos era que se viera más un espacio masculino, donde lógicamente escuchar música y con ese aire varonil. Este baño también me encantó. Igualmente fue un reto. Tiene un papel que aunque no es papel, porque realmente no lo es una rafia natural, que lógicamente ahí vamos a lo que hablábamos hace un rato, de valorar las texturas orgánicas y los materiales nobles
sabrá Dios el trabajo que da llevar a esas yardas de papel o de revestimiento, todas esas fibritas naturales que si bien se ayudan a nivel de maquinarias para unirlas entre sí, lógicamente hay una recolección manual y artesanal de parte de los seres humanos y la pintura y la textura también viene dada lógicamente por la mano humana. Aquí está combinado con diferentes tipos de mármoles también y con un revestimiento de palillería en madera y con una obra de arte bastante llamativa también en esa área. Ahí a la hora decía hace un ratito que los baños de visita son un gran reto para nosotros. Sin embargo, eh, es de los espacios en los que yo particularmente le sugiero al cliente que si quieren, lógicamente, salirse un poco de su zona de confort, lo pueden hacer ahí, porque lógicamente uno entra al baño y visita 5 minutos, 2 minutos, la visita es extraña y el momento en el que va, tú entras, yo entro al mío cotidianamente a lavarme las manos porque le paso por el frente, pero es un lugar donde aún siendo pequeño podemos poner obras bien llamativas, grandes, gigantes, no importa que lleguen al techo, y si se hace con la correcta combinación de escalas y estampados, pues lógicamente vamos a llegar a un producto final correcto. Este es otro baño también que a mí me gusta mucho, no tiene nada que ver con el anterior, sin embargo, el revestimiento que tiene también es una rafia natural pintada, incluso tiene incrustaciones de un papel como dorado o como platinado en las rayitas, o sea que es rafia con el papel incrustado en el centro, con rafia natural y con el acabado y el pegamento detrás del papel. Aquí un poco de obra de arte también que llama la atención. Una luminaria de Kelly Ressler que a mí particularmente me encanta utilizarlas y la he usado mucho en diferentes proyectos y al final refleja un estilo un poquito más contemporáneo, más limpio, más relajado. Entonces, aquí vemos, hemos visto realmente las personas le dan miedo, tienen temor de combinar los estampados de volverse agresivo en un espacio y hacer combinaciones agresivas. Pero creo que uno de los mayores retos que hemos visto y cambios fuertes ha sido el lobby que ustedes han tenido aquí de recepción cuando entraron. Nos gustaría que Judy nos comentara en qué se inspiró para ese espacio. Bueno, una vez nos confirmaron que el espacio que teníamos disponible para expresarnos desde el punto de vista del diseño aquí en esta exposición del DAWA, desde que me desmonté del lobby, que andaba con Maite, digo, wow, este es el espacio, está perfecto, espectacular. Miro el techo, veo una lámpara, lógicamente una lámpara de estilo comercial, y digo, este es un punto focal que hay que resolver. Y teníamos esa mesa que existe ahí, una mesa tipo repisa. Al final, luego de que tuviéramos varias conversaciones, me surgió la idea de seleccionar esta tela, como ven aquí, con un estampado bastante llamativo. Combinamos el sofá con esa tela delante y detrás tiene otro mini print pequeñito de una casa francesa también, igual que este de Casamance, ambos. Confeccionamos este cojín con dos telitas diferentes, este otro se ha seleccionado también. Confeccionamos las cortinas con un velvet para que tuviera peso, romanticismo y vamos a decirle calidez, combinada con el mismo mini print que tiene detrás el sofá, lo tienen las cortinas arriba. El papel, lógicamente, queríamos un estampado que fuera llamativo porque íbamos a hablar de los estampados aquí. Queríamos de alguna manera u otra ligar a los conceptos. Confeccionamos y diseñamos la lámpara también que está ahí de pedestal. No, en este espacio nos colaboró Elizabeth de Casa Collective, la mayoría de todas las piezas decorativas y el móvil, las mesas de centro, las laterales, la otra lámpara que está ahí y todas las piezas decorativas que están en la repisa también son de Casa Collective. Integramos lógicamente el verde, porque lógicamente las plantas naturales siempre van incluidas en mis espacios, eso gracias a mi mamá que no permite que se pongan plantas artificiales nunca. Entonces, nada, vamos a hacerle un videito súper corto de 15 segundos que hizo la producción de Casa Collective para que vean, si se fijan en los primeros 2 segundos, el espacio en blanco y luego ya está el espacio como está ahora actualmente. Eso es. Quiero aclarar que ese espacio, o sea, lo desarrollamos en una semana y media.
selección de tela, producción y demás. Hasta medimos tela Francia y llegaron, como en 3 días llegaron. Una cosa rarísima, pero se pudo. Entonces ahora creo que vamos a hacer como una especie de resumito así rapidito y de unos quotes para que nos quedemos como con una inspiración más en nuestra cabeza. Bueno, como podemos ver, los estampados son un reflejo, reflejan emoción, estilo y transformación. Los estampados son unas pinceladas de arte que visten la arquitectura. Le dan un toque único a un espacio y complementa la arquitectura del espacio per se. Y para concluir, La manera más elegante, eso es lo más lindo. también, para concluir también los estampados van a la mano con con la elegancia y es una forma de introducir movimiento y elegancia a un espacio. Exactamente. Entonces, nada, te invitamos a que te atrevas a estampar tu mundo. Y si no te atreves a hacerlo de una manera autónoma, solo, pues siempre habremos en el mercado personas como yo y como nosotras dispuestos a acompañarles en ese proceso de estampar sus vidas. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.